Muy buenos días, amados hermanos. Como cada día domingo, los saludo en el amor del Señor y también a todos nuestros hermanos o personas que nos ven a través de nuestra señal en la internet. El día de hoy, hermanos, vamos a continuar con el estudio de Romanos, que como ya lo dijimos desde un principio, seguramente nos va a llevar todo este año y quizás una parte importante del siguiente año, si es que estamos aquí, ¿no es cierto? Y ciertamente esta carta es absolutamente necesario, obligatorio diría yo, que todo cristiano pueda conocer, manejar y entender a lo largo de nuestro tránsito por este mundo. Vamos a ir a Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Dice la palabra del Señor: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Padre amado, te damos gracias en esta mañana y como siempre, Señor, pedimos que tú limpies nuestra mente, nuestro corazón y podamos recibir este mensaje tuyo, Señor, de tu palabra que tiene el poder para salvar y también para transformar. Gracias, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, el apóstol en los primeros 15 versículos que ya hemos analizado en estas semanas pasadas, él básicamente se enfoca en presentarse a estos hermanos de Roma que, como dijimos, él no conocía físicamente. Les transmite ese deseo, esa ansiedad, podríamos decir, de querer conocerles con un propósito bien determinado, o sea, de compartirles el Evangelio y también recibir de parte de ellos el confortarnos y, por supuesto, también aprender lo que el Señor tuviese para ellos, ¿no es cierto?, a través de los hermanos. El apóstol dice: yo deseo ir a verlos, quiero ver frutos también en ustedes, ¿no es cierto? Quiero compartirle mis dones y quiero recibir de ustedes también. Y en el versículo 14 del capítulo 1, él dice: a griegos y no a griegos, a sabios y no a sabios soy deudor. Entonces él dice: no hago acepción de personas. Es cierto, Pablo tenía un llamado bien específico a los gentiles, pero eso no significaba que excluyera a otros. Son dos cosas totalmente distintas. El foco de su predicación, la preparación con la cual el Señor lo atrajo, ¿no es cierto? La comisión que le entregó estaba hecha para que el apóstol Pablo tuviese un impacto mayor y preferencial desde el punto de vista de lo que es la conversión hacia el mundo gentil. Y la prueba de eso es efectivamente que el porcentaje de conversos judíos como tal versus el porcentaje de conversos gentiles era inmensamente diferente. Muchos gentiles llegaron al conocimiento de la verdad, muchos gentiles, ¿no es cierto?, fueron los que posteriormente fueron fundando iglesias a lo largo de todo el imperio. Entonces, pero Pablo dice: si se me cruza, por decirlo en términos muy coloquiales, ¿no es cierto?, si se me cruza un judío que necesita el Evangelio, yo le voy a predicar también. No hay acepción de personas en ese sentido. Y, ¿no es cierto?, el versículo 16 que vamos a ver hoy día dice: porque no me avergüenzo del Evangelio. Y esto puede resultar un poco difícil de comprender, ¿no es cierto?, a simple vista, porque por un lado dice: quiero ir a compartirles el Evangelio, pero por otro lado dice: no me avergüenzo del Evangelio. Y la pregunta es: ¿el Evangelio puede producir vergüenza? Y la respuesta, desgraciadamente, sí. La respuesta, desgraciadamente, sí. Y eso es un poco lo que vamos a analizar el día de hoy en relación a por qué Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio. Si nosotros analizamos la vida del apóstol, como vamos a pedirle a los niños, igual que la semana pasada, que guarden silencio, no hay clases, así que se van a portar tan bien como la semana pasada. De lo contrario, Jonathan
será quien ejecute. Ya, entonces dice que el apóstol se avergüenza del evangelio. No, perdón, dice, no me avergüenzo. Y eso es porque efectivamente existe, existió, existe y existirá cristianos que se puedan avergonzar del evangelio. Y eso es el tema o la temática principal de este mensaje. El hecho de avergonzarse, el apóstol Pablo, como dijimos, en su vida, él y en su vida ministerial, él fue permanentemente avergonzado, fue golpeado, vejado, burlado, ¿no es cierto? Cuando se presenta en el Areópago, los griegos se burlan de él cuando comienza a hablar de la resurrección. Entonces estamos viendo que efectivamente el mensaje del evangelio resultaba un mensaje hasta cierto punto ofensivo dentro de una cultura greco-romana tan sofisticada, tan idólatra, tan humanista, muy similar a lo que es nuestro tiempo, y eso hacía que efectivamente este mensaje, que si nosotros nos abstraemos un poco de ser cristianos, la mayoría de los que estamos aquí, ¿no es cierto? Quizás nos resulta un poco lejanos, pero quiero recordar que en la mente de la gente se le predicaba un Salvador. ¿Y quién es ese Salvador? Bueno, ese Salvador es un judío que nació en una aldea remota en Israel, que nunca salió del entorno de Israel y que además murió crucificado. Y dicen que resucitó. Entonces piensen ustedes eso, hablando y recordando que la crucifixión era el más vergonzoso de los castigos, al punto que estaba prohibido por ley que un ciudadano romano fuese crucificado. O sea, independiente del crimen que esta persona hubiese realizado, si era romano, él no podía por ley ser crucificado. Entonces, la crucifixión era una ignominia tremenda, no solamente el dolor físico que experimentaba el crucificado, sino también la vergüenza, porque normalmente se crucificaban desnudos, y no morían necesariamente en un par de horas. Algunos duraban algunos días. Entonces imagínense lo que eso significaba. Por lo tanto, esta idea de este personaje, este Dios, de esas características, chocaba tremendamente con los dioses griegos y romanos, ¿no es cierto?, que después son los mismos ídolos pero con cambio de nombre, que básicamente eran una especie de superhéroes. Una especie de superhéroes, ¿no es cierto?, con características humanas, pero a la vez con poderes sobrenaturales. Entonces, esta idea de Jesús ciertamente era algo, como digo, hasta cierto punto insultante para las personas. Y debemos decir que el día de hoy no es tan diferente, Y vamos a analizar por qué es que esta situación ha hecho que muchas veces, con la mejor intención, y no hay un juicio sobre eso, pero aunque sea una buena intención, es algo equivocado, se ha tratado de alguna manera de tomar el evangelio y hacerle algunas modificaciones, ya sea omitiendo algo que puede resultar ofensivo, ¿no es cierto?, y agregando o haciendo énfasis en promesas que ninguno de nosotros podemos garantizar. Si tú tienes un mal matrimonio, yo no te puedo garantizar que viniendo a Cristo se va a mejorar ese matrimonio. ¿Qué es lo que te puedo garantizar? Sí, que Él te va a salvar. Eso sí. Si yo uso, ahora, Cristo puede y quiere arreglar un matrimonio, por supuesto que sí. Si le prometo a alguien que viniendo a Cristo su situación económica va a mejorar, yo no puedo garantizar eso, aunque eso pueda suceder. Si alguien está con una enfermedad grave y yo le digo, ven a Cristo que Él va a sanarte, entonces estoy haciendo una promesa que aunque Dios tiene el poder de hacerlo, yo no puedo garantizarla porque Él es soberano y tiene propósito en una cosa y en otra cosa. Entonces, tener cuidado con eso. Por eso es que, en definitiva, todo eso ha surgido a partir de que el mensaje del evangelio es crudo. Es crudo, ¿no es cierto? Y cuando nosotros tratamos de manipularlo, es porque efectivamente tenemos un temor de avergonzarnos de eso. Sobre todo en una cultura como la que vivimos hoy, que su péndulo se mueve entre una idiotez
máxima, ¿no es cierto?, de vivir bajo conceptos que tienen que ver con solamente las redes, y por favor no estoy ofendiendo a las redes sociales, no, sino que simplemente vive en función de eso, ¿no es cierto? Entonces sí, está bien, uno puede ver una cosa, pero vivir de eso, ¿no es cierto? Que hayan invitado a una jovencita porque tiene 2 o 3 millones de visitas, y esos son los nuevos ídolos de hoy, no importa qué haga, ¿no es cierto? Se puede filmar en el baño haciendo sus necesidades y 500 millones, ¿no es cierto?, van a estar. Entonces, entre eso y un péndulo de una pseudointelectualidad, ¿no es cierto?, que cree que no necesita nada y que está por sobre la media, ¿ya? En eso es lo que, en definitiva, la sociedad humana, que cree que es libre, pero es más esclava que nunca, ¿no es cierto?, en que hoy más que nunca no tiene una forma de pensamiento propio. Piensa por la influencia de cualquiera de estas dos instancias en todo su degradé, ¿ya? En todo su degradé. Entonces, en una circunstancia de esas características, o en esta circunstancia que vivimos, ¿no es cierto?, lógico que el mensaje puro del Evangelio es algo que simplemente no cuadra, ¿ya? Y vemos en Juan, capítulo 60, versículo 66, capítulo 6, perdón, versículo 60 al 66, vemos que esto parte desde el propio tiempo en que Jesús enseñaba el Evangelio. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 60 al 66. Estamos hablando de Jesús, ¿no es cierto?, que está hablando a sus discípulos. El término discípulos inicialmente era un término genérico de todos los que seguían a Jesús. No se está refiriendo exclusivamente a los 12, ¿no es cierto?, sino que a toda la multitud de personas que le seguían en todo su trayecto. Versículo 60. Al oírlas, ¿qué cosa? Las palabras de Jesús, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? O sea, la demanda del Evangelio, por eso es que la conversión es un milagro de Dios en la vida de un ser humano perdido. No es el acto de una manipulación, ni de un sistema, ni de algo que en definitiva venga a cumplir el deseo que tengo yo de escuchar, ¿no es cierto?, de que alguien me solucione mis problemas. No. Jesús le dice, habla el Evangelio como es, y ¿qué es lo que sucede? Muchos de los que ahí estaban, ¿cuál fue su respuesta? Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Fíjense, ¿quién la puede oír? Ni siquiera está hablando de quién la puede aplicar. Ya el solo hecho de escucharla genera inmediatamente una reacción de rechazo. ¿Queremos que la gente nos rechace? No, pero el mensaje del Evangelio va a generar dos cosas: o aceptación o rechazo. Muy pocas veces va a quedar en un espacio neutral. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? ¿Te das cuenta? Jesús les dice: ¿esto os ofende? La respuesta es sí, muchos se ofendieron. Pues, ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida espiritual. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es decir, solo aquel que ha nacido de nuevo va a poder entender, aceptar, amar, predicar, enseñar esta palabra en un proceso continuo a lo largo de toda su vida, pero esa es la dirección que va a ir tomando, porque hay una obra sobrenatural en esa persona. Por eso es que lo peor que podemos hacer nosotros es manipular el mensaje para que la gente lo acepte, porque el foco del mensaje no es la gente, es Cristo y lo que Él hizo. Y si nosotros analizamos todo el Nuevo Testamento, vamos a encontrar que desde siempre el Evangelio verdadero causó persecución. Siempre. ¿Por qué? Porque es un mensaje ofensivo en cualquier cultura. En cualquier cultura donde te digan que tú eres un pecador perdido y que vas rumbo al infierno, eso, hermanos, es chocante. Es chocante. Pero si esa persona no asume esa condición, el Evangelio no tiene contexto. Yo no puedo decirle a alguien: Jesús te ama, pero sí puedo decirle: Jesús salva. ¿Se entiende?
Porque cuando esté en el infierno, ni Dios quiera que sea así, o en el lago de fuego, podría perfectamente decir, ¿que no que Jesús no me amaba? ¿Y qué hago acá si me amaba? Y van a haber millones de personas que se les predicó el evangelio recortado y que solo le dijeron que Jesús lo amaba, lo cual es verdad en un sentido, pero yo no puedo garantizar eso porque Jesús es soberano. Él llamará a los suyos. Yo no sé quiénes son. Dios es soberano. El poder no está en el mensajero, el poder está en el mensaje. Y es ese mensaje el que va a atraer a sus ovejas. Por eso tenemos que ser fieles al mensaje y entender que mientras nosotros oremos para que exista ese arrepentimiento en quienes nos rodean, estaremos en la dirección correcta. Estaremos en la dirección correcta, en los términos correctos para Dios. Jesús dice, ¿ustedes se ofendían por esto? El versículo 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le habría de entregar. Jesús lo sabía todo. ¿Sabían los discípulos esto? No, pero él sí. Entonces, por eso es que su mensaje era de una sola línea: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Si no entiendo lo que es el arrepentimiento y pienso que es solamente un remordimiento porque he hecho cosas malas en mi vida, entonces, cuando es solamente remordimiento, a veces paso hasta de culpable a víctima. Porque mis papás fueron así, porque en realidad me hicieron esto, porque yo soy así, porque esto. Y eso no es otra cosa que un egocentrismo espantoso, que nunca asume una condición pecaminosa, que ciertamente puede haber surgido de situaciones como esa. Pero cuando estamos delante de Dios, eso no puede ser y no es una excusa. No es una excusa. Entonces, hermanos, vivimos en una cultura, y siempre ha sido así, pero hoy día, como digo, de forma mucho más tremenda por todo lo que implica el hecho de tener acceso a tanta tecnología, que por un lado facilita la vida, pero por otro lado, ¿no es cierto?, demuestra la inmensa carnalidad que podemos llegar a tener nosotros. Y cuando digo carnalidad me estoy refiriendo a una mente que está fijada en los pensamientos del mundo solamente. ¿Ya? Entonces Jesús dice después, seguimos, versículo 66, desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Ahí se produjo el corte. Porque mientras había panes y peces, alegría, ¿no es cierto?, sanidad, soy ciego, ahora veo, todos le seguían, por supuesto, porque si yo te predico un Dios que te va a sanar, que te va a prosperar, que te va a hacer millonario, que te va a mejorar el cutis, que no sé, te va a hacer más atractivo, atractiva, te van a salir six pack, todas esas cosas, ese Dios así, ¿no es cierto? Ese Dios que además te va a consolar cuando te equivoques solamente. Lo único que tú tienes que hacer es venir a Cristo. Él quiere lo mejor para tu vida, sí, pero ¿qué es lo mejor? ¿Lo que yo creo que es mejor o lo que Él piensa que es mejor? Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción, y no es que andemos buscando la aflicción, pero si tú eres un cristiano verdadero, si tú vives una vida que honre a Dios, vas a tener oposición. En tu familia, en tu trabajo, en tu entorno, en tu barrio, siempre va a manifestarse de alguna manera la oposición. ¿No es cierto? Cuando nosotros no tenemos oposición, a veces es bueno, y no que la estemos buscando, hermanos, porque el evangelio verdadero no te va a hacer quedar bien con todo tu entorno. Eso es imposible. Pero si nosotros entendemos cuánta es la necesidad de la persona que tengo al frente, entonces haremos todo lo que esté a nuestro alcance como hijos de Dios, como siervos de Jesucristo, como mensajeros de Dios, para comunicarles el mensaje verdadero. Y no esa falta de honestidad que muchas veces tenemos para compartir el evangelio, porque no queremos tener ningún problema. Queremos la fiesta en paz, como se dice. Y yo quiero decirte que no hay ni fiesta ni paz. Eso es una mentira. Aquí pasó que una inmensa cantidad de personas, hombres y mujeres,
dejaron de estar con Jesús. Y no solamente dejaron de estar en ese momento, sino que ya se apartaron de forma definitiva. No estamos diciendo que se perdieron, quién sabe, pueden haber tenido una segunda o tercera oportunidad, como muchos de nosotros la tuvimos. Pero en este momento puntual, lo que produjo el corte es el mensaje del Evangelio, que les resultó ofensivo. Porque decía, el que viene en pos de mí, niéguese a su mismo. Cargue su cruz y sígame. Ese era el llamado. Niéguese a sí mismo. Cargue su cruz y sígame. Ahora Dios nos conoce. Y dice, lleven mi yugo que es liviano. El yugo que Él nos va a dar no es... Y el engaño de Satanás es, no lo hagas porque vas a perder esto, vas a perder esto. Y nos perdemos quizás lo más importante, lo que vamos a ganar en Cristo. Lo que vamos a ganar en Cristo. Porque hasta donde yo sé, por lo menos en mis 30 y tantos años y en la cantidad de años de muchos de los que estamos aquí, nadie aquí le ha dado lepra ni lo han llevado a los campos de concentración. Sí, hemos tenido altos y bajos, problemas como todo, porque ¿sabes qué? La gente del mundo tampoco lo tiene garantizado. ¿No es cierto? No lo tiene garantizado, por lo tanto es un engaño increíble. Como que ser fiel a Jesús implica que nos vamos a perder los grandes negocios de nuestra vida, las grandes personas de nuestra vida, los grandes cargos, las grandes influencias. Y no es así. No es así, hermanos. Y entonces, versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ahora sí se dirige a los 12. Niños, no se vayan. No me dejen solo porque yo vine a llenar un hueco que hay en tu corazón. Tú tienes un hueco en tu corazón que tiene mi forma y yo quiero llenarla, no te vayas. ¿Queréis acaso oíros también vosotros? Entonces este evangelismo meloso, no estoy diciendo que uno tenga que ser ni agresivo, ni esto, y de verdad con compasión. Jesús no le ha dicho, ya vayan, no, quieren irse ustedes también con dolor en su corazón. Con dolor en su corazón. Pero no empieza a hacer cosas para ya no se vayan. No se vayan. Por eso es que el evangelio es una transformación sobrenatural. Si tú estás esta mañana aquí, es porque Dios ha puesto en ti el deseo de estar contra todas las cosas que se pueden en algún momento oponer, por sencillas que parezcan. Pero si no somos fieles en lo poco, no esperemos ser fieles en lo mucho. Entonces, el evangelio es para el mundo de forma ofensiva. En 2 Timoteo, y esto le pasó nada más y nada menos que al discípulo de Pablo, a Timoteo. La presión era grande, no juzguemos a Timoteo. Nosotros no tenemos hoy presión de vida o muerte sobre el evangelio. A lo más tenemos una presión social o alguna cosa pero aún todo eso está en las manos de Dios. Siempre. Aquí no. Aquí ya la persecución había arreciado, ya no solamente de los judíos, sino que del imperio. Y el imperio, cuando tomaba cartas en el asunto, normalmente significaba muerte. ¿Ya? Y ya a esta altura, los cristianos eran conocidos por no someterse a la religión del emperador. Por lo tanto, eso era pena de muerte. En 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 8 al 10, desde el 6 vamos a tomar. Lo primero que le dice, ¿no es cierto?, que él sabe que aprendió la palabra de su madre y su abuela. Y el versículo 6 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Timoteo tenía un don evangelístico, un don de pastor, pero lo tenía retraído por causa justamente de lo que estamos viendo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Por qué creen que le dijo eso Pablo a Timoteo? ¿Por qué? Porque Timoteo se estaba acobardando. Y antes de poner el dedo acusador, pensemos en nosotros mismos. Pensemos en nosotros mismos.
Versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí. ¿Dónde está tu maestro? Preso. La gente no sabe o no necesitaba saber que era por predicar el Evangelio. Podía ser por cualquier cosa. Entonces Timoteo se había acobardado no solo del mensaje, sino que de su maestro. De su maestro. ¿Por qué? Porque estaba preso. Por eso Pablo le dice, por tanto no te avergüences de dar testimonio a nuestro Señor ni de mí. Preso suyo, te aclaro, preso suyo, si no participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Siempre cuando se habla del Evangelio hay una asociación casi inmediata con dificultades, con sufrimiento, con aflicciones. ¿Cuándo es el Evangelio verdadero? Porque si yo invento algo y como decía en un principio y digo, mira, ven, porque Él te ama, Él va a solucionar tus cosas, ábrele tu corazón al Señor, hay un hueco en tu corazón que solo puede llenar Dios, Él quiere darte lo mejor, Él quiere, y en eso hay verdad, pero en la mente carnal, mejor no es mejor para Dios. Jesús dijo, y la profecía dice, mejor es que muera uno, que era Él, y que el pueblo se salve. Entonces el mejor de Dios es muy distinto al mejor carnal nuestro, ¿no es cierto? Entonces dice, no te avergüences de mí, sino participa, versículo 8, de las aflicciones del Evangelio según el poder de Dios que nos salvó. Con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces, volvemos a Romanos 1, verso 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Esa sola frase nos ha llevado gran parte del mensaje de hoy. No me avergüenzo del Evangelio. Hermano, no te avergüences del Evangelio. No te avergüences del Evangelio. ¿No es cierto? No seamos orgullosos. Nunca. Seamos siempre humildes. Pero otra cosa es avergonzarse de lo que creemos y en quién hemos creído. Cada vez que los discípulos los tomaban presos, ellos decían, no podemos dejar de decir lo que hemos visto, oído. No podemos. No hay nada que nos impida hablar de que Jesús es el único en el quien hay salvación. Imagina decir en quien hay salvación en una cultura que en primer lugar no entendía salvarse de qué y en segundo lugar que tenía un panteón interminable de ídolos. Entonces Pablo le dice, no me avergüenzo del Evangelio. Romanos, voy a ir a verlos, a compartirles el Evangelio, a profundizar el Evangelio con ustedes. Y saben que yo no me avergüenzo. En el siglo primero, entre el año 85 y 90, bueno, se descubrió en una excavación de una de las catacumbas en Roma un grafiti que data de esa época, 85, o sea, la época prácticamente contemporánea al apóstol Pablo. Y probablemente ustedes lo han visto, está en un museo y aparece una cruz y un burro crucificado y la figura de una persona postrándose delante de él. Y dice, Alexamenos adora a su Dios. Eso era lo que pensaban del cristianismo. Eso era lo que pensaban. Búsquelo. Fresco de Alexamenos o grafiti de Alexamenos. Y dice, imagínense cómo se burlarían de Alexamenos y de otro. ¿A quién adoras tú? A Zeus. ¿A quién adoras tú? A este otro. Y tú a Jesús. ¿Y quién fue Jesús? Murió. No cuadra. No cuadra. Entonces, él dice, no me avergüenzo. Voy a ir a ustedes, la capital del imperio. Imagínense el nivel de sofisticación y de idolatría que existía en ese lugar. Y Pablo dice, voy a ir con un propósito. Voy a ir con un propósito. Y ese propósito se cumplió tan grandemente, no solamente con la iglesia de Roma. Recuerden que Pablo estuvo en su primer encarcelamiento con un arresto domiciliario prácticamente de 2 años. Se convirtieron guardias, se convirtió los de la casa de César, gente que servía al emperador. Entonces realmente se cumplió tremendamente el propósito de Dios, pero le costó la cabeza al apóstol. ¿Ya?
¿De qué vale ganar todo si al final perdemos nuestra alma? ¿De qué vale acobardarse y quedarse en las trincheras para no perder lo que supuestamente hemos ganado o alcanzado y no ser usado por el Señor? Hemos sido llamados a predicar el Evangelio, a vivir una vida que honra a Dios, a marcar una diferencia. Nosotros tenemos una idea cultural muy mala de la palabra santo, ¿no es cierto? Porque santo es casi con una aureola, ¿no es cierto? Y ese tipo de cosas que es producto de la idolatría romana. Pero la palabra santo en su idioma original, entre otras cosas, significa distinto, diferente, apartado, no aislado, apartado. Hay diferencia, se marca una diferencia, se marca una diferencia. Esta persona es diferente, no necesita tener un cartel. Es como hablamos, cómo nos expresamos, cuáles son nuestros valores, como le dice el mundo, pero para nosotros eso no es el punto. Pero aunque ellos le llamen valores, no importa. No importa cómo le llamen, pero van a ver una diferencia y debieran ver una diferencia en ti. Porque sin duda alguna, como dije, vivimos en una generación que consume lo que le den por delante y es una generación sumamente tolerante, pero despiadada de intolerante cuando hablamos de Jesús. Cuando hablamos de Jesús. Entonces, debemos saber eso. La misma carta a Timoteo, la segunda carta, dice que en los postreros tiempos, comienzan en el periodo, ¿no es cierto?, de la ascensión de Jesús hasta que Jesús vuelva. Y esto se va agravando cada vez más. Y fíjense que no dejan de ser religiosos. Dice que se volverán a fábulas, buscarán, ¿no es cierto?, gurúes, ¿ya? Buscarán situaciones en las cuales ellos sientan que le dicen lo que quiere escuchar. Sientan que le digan que tienen un aura especial y que son personas que trascienden y todo está. Pero si le vamos a predicar el Evangelio, le vamos a decir, ¿sabes qué? ¿Qué piensas tú que va a pasar cuando te mueras? Bueno, yo no sé, de verdad. ¿Me permites contarte algo? Mira, todos nosotros somos pecadores. Bueno, eso todo el mundo lo sabe, ¿quién no? Sí, pero ¿sabes qué? Que ese no es el problema solamente. El problema es que como pecadores estamos condenados. Estamos condenados. Y por nosotros mismos jamás podremos cambiar esa condición. Y ahí entra Jesús. Él, siendo Dios, murió por nuestros pecados para, que es el punto que vamos a continuación, salvarnos. Y la pregunta es, ¿salvarnos de qué? ¿De un mal matrimonio? ¿De un mal trabajo? ¿De una mala casa? ¿De qué? Salvarnos del infierno. Jesús, Dios, vino a salvarnos ¿de quién? ¿Del diablo? No, vino a salvarnos de Él. Porque el mismo que hoy día está extendiendo su gracia es el mismo que un día va a estar sentado en un trono juzgando a todos los que han muerto sin Él. Por eso es que hablamos del tiempo de la gracia. Dios está extendiendo su gracia. ¿Y a quiénes ha puesto para que llevemos ese mensaje? A ti, a mí. Esto sí es algo de vida o muerte. Pero no una muerte de aniquilación, una muerte de separación eterna de Dios. El Evangelio es poder de Dios, dice Pablo. Es poder de Dios. Ese poder, la palabra dunamis, de donde viene dinamita, pero yo pienso que dínamo es mejor, que eso también se deriva de ahí porque es continuo. La dinamita explota y se acabó. El dínamo está permanentemente entregando fuerza, poder. El Evangelio de Dios es poder para salvación, para cambiar el destino eterno de los seres humanos. A lo largo de la Escritura nosotros podemos ver la manifestación del poder de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En la creación, en todo lo que ha hecho el Señor y en todo lo que ha, ¿no es cierto?, también generado a lo largo de toda la existencia humana. Sin embargo, la manifestación, pienso yo, más grande del poder de Dios es salvarnos del pecado,
salvarnos de la condenación eterna. Y recuerda, lo que tiene el poder es el mensaje, la palabra. Jesús le dijo, mis palabras son vida. No dijo solamente mis palabras dan vida, son vida. Y en su soberanía Él estableció que a través de la locura de la predicación viniera la salvación al mundo. Viniera la salvación al mundo. Quiero que vayamos a Primera de Corintios. Pero ahora 18 al 24. Escuche lo que dice el apóstol Pablo. Esto es la realidad del Evangelio. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. La misma palabra va a resultar en locura para los que se pierden y va a resultar, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Tú y yo fuimos salvos y tú y yo consideramos la palabra de Dios que es poder de Dios porque somos sus hijos. No por merecerlo, sino por su soberanía. Y cuando le prediquemos a alguien el Evangelio, debemos saber que va a haber un segmento grande que va a considerar esto locura. Hasta el día de hoy, locura. Pero los que se salvan sin manipular el mensaje van a reconocer que es poder de Dios primero cambiando su vida. Por eso las iglesias del siglo XX y XXI están llenas de gente no convertida. No te cuadra que dicen que son cristianos pero viven igual o peor que los paganos, que son tan deshonestos como los paganos, que son mentirosos como los paganos, que son adúlteros como los paganos. ¿Sabes por qué? Porque esa gente no recibió y no aceptó el verdadero evangelio. Porque le dijeron que se iban a solucionar sus problemas, porque le dijeron que iba a cambiar su vida, porque le dijeron que era el mejor, que Dios tenía planes preciosos para él y los tiene, pero no en esta vida, en la otra. Y no quiero ser desagradable, pero el evangelio produce eso. Piensa en ti y en mí cuando éramos inconversos, ¿no es cierto? Alguien nos predicó el evangelio. ¿Qué fue lo primero que pensamos? Esto está mal. Yo pensaba que el diablo era más poderoso que Dios porque ganó. Imagínate. Pero ¿quién cambió eso en mi mente? Dios. No fue la inteligencia humana, no. Dios, en su infinita misericordia, se apiadó de mí. Me quitó el velo y pude entender cuán equivocado y cuánta gracia Dios había derramado después de pensar blasfemamente de esa manera. Pero tiene que haber un encuentro con nuestra realidad. Mira, tú eres, y siempre repito lo mismo porque eso lo escuché muchas veces. ¿Sabes qué? Tienes una familia preciosa, eres buen padre, eres buen trabajador. Lo único que te falta es recibir a Jesús. Ábrele la puerta, Él está llorando afuera, golpea, y usamos ese pasaje de Apocalipsis 3, ¿no es cierto? Golpea la puerta de tu corazón, ábrele, por favor. No es así, hermanos. El soberano del universo lo estamos transformando ¿en qué? Con el deseo sincero, quiero creer, de que la persona se convierta. Pero hemos manipulado el mensaje. Y si manipulamos el mensaje, pierde el poder. Y empezamos entonces a depender de nosotros. 20.000 jóvenes se convierten en la cruzada evangelística. ¿Qué fue el mensaje? Joven, busca al Señor porque Él tiene para ti. Él va a cumplir todos tus sueños. Entrégale el control de tu vida. No. Salvación. Yo no puedo garantizar que cumpla tus sueños.
No puedo garantizar que cumpla tus sueños. Puede que tu vida se transforme en cierta medida en una pesadilla por un tiempo. Pero vas a haber tenido salvación y vida eterna. Entonces, cuando la gente solamente usa y dice, Dios te ama, no, Dios te salva, eso sí lo puedo garantizar. Eso sí lo puedo garantizar. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y tengamos compasión, porque el mundo está como está, porque Dios así lo permite, lo cual no justifica la pecaminosidad del hombre, no. Pero Dios lo permite, entonces, y nosotros estábamos ahí también. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la, escuche, locura de la predicación. Para el mundo inconverso esto es locura, porque los judíos piden señales, muéstranos algo. Los griegos buscan sabiduría, háblame de algo elevado, algo que pueda yo de alguna forma cotejar con mis postulados. Y eso es el mal hoy día. Mira, si pasara esto, si de repente apareciera una señal y esto y se solucionara todo esto, yo creería. ¿Puede hacer Dios eso? Claro que sí, pero no es su plan. Su plan no es sanarnos a todos, su plan no es hacernos a toda una vida espectacular. Y no estoy diciendo que nosotros nos conformemos ni nada por el estilo, lo que estoy diciendo es que cuidado con estar haciendo cosas contra el mismo aguijón. Porque el propósito más importante en esta vida no es mis metas, y ya eso resulta fuerte. Entonces no le hablemos a los jóvenes de esto, porque en realidad ellos tienen tantos sueños. Claro que los jóvenes, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con obedecer la palabra, pero primero tiene que conocerla. Dios hará lo que Él tiene determinado para cada uno de sus hijos, pero mi búsqueda, tu búsqueda no debe ser la búsqueda del mundo, debe ser buscar agradar a Dios. Si Dios te ha dado una profesión, te ha dado un trabajo, te ha dado una esposa, te ha dado un esposo, te ha dado hijos, te ha dado una familia, te ha dado recursos, te ha dado todo lo que te ha dado y ha permitido, bueno, ¿cómo lo estoy administrando? ¿Para la gloria de quién lo estoy haciendo? ¿Para la gloria de quién lo estoy haciendo? Entonces necesitamos nosotros hacernos permanentemente ese cuestionamiento, porque la tendencia va a ser a lo contrario. Sigue el apóstol. Versículo 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así, judíos como griegos, sin acepción de personas, que reciben al Señor, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Pero ¿qué tiene que haber sucedido? Haber nacido de nuevo, haber escuchado el verdadero evangelio y que el Espíritu Santo nos haya dado esa fe que viene de Él para creer al evangelio. Pero para que se active, por decirlo de alguna manera, esa fe tiene que ser el mensaje correcto. El mensaje correcto, no otra cosa. Entonces, volvemos a Romanos para ir ya cerrando. (1, 16 y 17). Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. No te olvides, el evangelio no podemos predicar el evangelio para hacer otro tipo de promesa. ¿Cristo salva? Sí. ¿Cristo va a mejorar tu enfermedad? No lo sé. En una de esas tiene misericordia de ti, pero si te da más años de vida, ¿para qué los vas a ocupar? ¿Para cumplir tus sueños, ver a tus nietos y todo este romanticismo que hay? Bueno, si Dios quiere que sea así, va a ser así, pero no sea ese el propósito. Eso es, hermanos, algo que tenemos que, para ver a Serena campeón de la Copa Libertadores, no, yo creo que va a venir el anticristo, el milenio. Vamos a estar en la Nueva Jerusalén y vamos a estar en segunda todavía. Pero bueno, ¿para qué? ¿Para qué quiero más tiempo? ¿Para qué quiero más tiempo? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Por qué le tenemos tanto miedo a la muerte?
Y la pregunta es, ¿para qué quiero vivir? No estoy diciendo que las demás cosas no sean importantes, claro que lo son, pero si esa es la única motivación o la gran motivación, estamos equivocados. Por eso Pablo dice, se recuerdan, no sé si irme y ya de una buena vez descansar de esto o quedarme porque veo que todavía me queda hilo en el carrete. Esa debiera ser la concepción del tiempo para nosotros como cristianos. Pero no ese constante tiempo y estamos, por eso es que vivimos en una generación esclava de nuestras responsabilidades. No estoy haciendo un llamado a la responsabilidad. Esclava, estoy hablando de hacer prioridades. Porque voy a decir un ejemplo y espero que nadie se sienta tocado. Porque no es con la intención de eso, simplemente ejemplificar. Tu hijo tiene que hacer un trabajo, ¿no es cierto?, y traer un mineral de la tercera región y hacerlo por varios días y no hay problema para ir, ¿no es cierto?, porque es por su futuro. Pero traerlo a la escuela bíblica es que una lata, tenemos que estar lejos, ese es el nivel y esa es la realidad y tenemos que confrontarnos con eso porque si no, no vamos a cambiar. No vamos a cambiar, no sacamos nada, ¿qué te crees? No. O alguien a lo mejor en su mente me dijo, y Boston, y puede que tenga razón, pero no soy yo el modelo, ni nos lleva a eso. Entonces, la necesidad de entender salvación. ¿Sabes de qué? Apocalipsis 20:15. Está cerrando el libro de Dios. Ya pasó el milenio, pasó todo. Estamos a punto de entrar por gracia al cielo nuevo y la tierra nueva. Ahí vamos a estar nosotros, hermano. Entonces cuando dice Dios tiene grandes planes para ti, claro que sí, pero no en este mundo. Es como que te dijeran, ¿sabes qué? Tenemos la mejor suite del Titanic y te la queremos dar a ti. ¿Y de qué me sirve si esta cuestión se está hundiendo? ¿De qué me sirve si esto se está hundiendo? Entonces, versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Fue lanzado al lago de fuego. 21:8. 21:5 al 8. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas, él. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. Que entre paréntesis es la palabra. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero a los cobardes que no se han arrepentido, a los incrédulos que no se han convertido, a los abominables que no han sido transformados, a los homicidas, fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Arde con fuego y azufre. ¿De qué me vino a salvar el Señor Jesús? Porque es poder para salvación y por eso es que este mensaje es tan fundamental, tan prioritario en todo. Es porque aún se extiende la salvación, no sabemos a quién. Por eso es que judío, no judío, griego, bárbaro, da lo mismo. Así como los gentiles tenían una nomenclatura que decía los griegos y los bárbaros, los judíos tenían también su nomenclatura, los judíos y los gentiles o los demás. Pero Cristo no hace esa acepción de personas y por lo tanto todos deben escuchar el mensaje de salvación. Pero cuando te preguntes salvación de qué, de esto, hermanos, porque si esas personas mueren sin Cristo, esas personas terminarán por los siglos de los siglos en un lago de fuego que arde por siempre. Por eso es que no nos debemos avergonzar del Evangelio, porque es poder de Dios para cambiar el destino de una persona. No lo cambio yo,
no es la estrategia que haga, esa es la mentira que ha creído gran parte de la iglesia al hacer un llamado atractivo, a enfocarse en las necesidades de las personas y no en la necesidad radical de todo ser humano, que es salvación. No podemos, no debemos ser irresponsables y faltos de amor. Cuando alguien habla de falto de amor, la falta de amor más espantosa que encuentro es negar el verdadero evangelio a las personas para quedar bien, para no ser maltratado, para no perder oportunidades. No necesitamos ser violentos, necesitamos ser veraces. Veraces. Madurar en eso. Y ese es el mensaje que estamos llamados a entregar, hermanos. A vivir y entregar. Y no nos olvidemos que un día estuvimos ahí también nosotros. Debemos tener paciencia, amor, pero debemos ser veraces. Veraces. Por eso es que cuando aprendimos, recuerdan ustedes cuando el día miércoles hablamos del evangelismo, hicimos algunos, entre comillas, ejercicios en el sentido de decir, ¿cómo es que puedo empezar una conversación con alguien con el que quizás comparto habitualmente, pero nunca lo he hablado, y por último sabe que soy cristiano? La pregunta es, ¿qué va a pasar contigo cuando te mueras? ¿Qué piensas tú? Y ahí van a abrir una gran cantidad de conversación. Si es que puede ser una forma, pero como sea, tiene que llevarlo a decir, soy pecador, estoy perdido, no tengo cómo salir de aquí. Y entonces, como esos primeros convertidos de Hechos capítulo 2, varones, hermanos, ¿qué hacemos? Arrepiéntanse y crean en el Señor Jesús. Esa es la respuesta. Es poder de Dios para habernos salvado, y todavía está activo ese poder para salvarnos de la condenación eterna. No vino a salvarnos de Satanás. Satanás va a terminar en el mismo lado de todos los que mueran sin Cristo, el lago de fuego que arde por los siglos de los siglos. Entonces no quiero que interpreten esto como una falta de amor, una falta de sensibilidad. No, todo lo contrario. Todo lo contrario. Nosotros debemos tener eso a flor de labios. No debemos insistirle a la gente, no, pero debemos ser veraces cuando nos toque. Cuando dice predica el evangelio a todo tiempo, no estar no. Si las personas ya saben del evangelio y en algún momento te preguntan, tu respuesta va a volver a ser la misma. Pero no insistamos nosotros y no cometamos el error de pensar, ahora que está pasando por esto, a lo mejor está más sensible. Siempre el evangelio a flor de piel. Con las personas que nos rodean habitualmente, a lo mejor en alguna situación quiero compartir algo con ustedes, si me permiten. ¿Sabes qué? Que ustedes saben que yo soy cristiano. Bueno, yo espero que sepan que como todo ser humano soy imperfecto, pero en realidad yo quiero traspasarles el mensaje más grande que ustedes puedan escuchar. Y por favor, no se enfoquen en lo que hice o no hice. Y les pido perdón si alguien lo ofendió, pero ¿saben qué pasa? Todos nos vamos a morir. Todos nos vamos a morir. Y según Dios, Dios no existe. Según Dios, o sea, hace 25 años que eran mis errores, yo era muy violento en ese sentido. O sea, hacía un evangelismo sincero, pero sin amor. Sin amor. Avergonzaba a las personas. Entonces, gracias sean dadas al Señor que nos va transformando en el tiempo. Pero no cambiamos el mensaje. La única forma de cambiar el destino eterno de tu alma está en Cristo. Él es el poder para salvación. Por poner un ejemplo, ustedes pueden usar sus palabras, su forma, pero no dejen de hacerlo. Y si ya lo hicieron una vez y todos escucharon y nadie pescó, tranquilo, sigan orando, porque en algún momento alguno va a pescar. Le advierto, no va a ser la mayoría. Por eso vuelvo a repetir, las iglesias cristianas, por desgracia, están llenas de gente no convertida, gente que anda pensando que la bendición viene de cambiar un auto, gente que pensando que porque le sanó, ¿no es cierto?, el dolor de cabeza, o le cambió esto, o le apareció pelo, Dios está con él. ¿Puede hacer Dios todo eso? Eso y mucho más, pero no es el mensaje del evangelio. Y puede que no haga nada de eso.
No se olviden nunca, el apóstol Pablo 3 veces, sácame. Y Pablo no quería para cumplir sus sueños, seguramente eso lo tiraba a la cama, quién sabe, y estaba a tiempo con ese dolor y no se lo podía sacar. Sácame esto. Y Jesús le dijo, no. Él sabe por qué. Él sabe por qué lo deja, él sabe por qué no se lo sacó. ¿Podía habérselo sacado? Claro. Entonces le faltó fe. Y todas estas cosas de falsos maestros y falsos profetas que hacen promesas de las cuales jamás podemos hacernos cargo nosotros. Pero sí podemos prometer que aquel que realmente se convierte, Cristo lo salva de la condenación eterna. Y no solo no irá al lago de fuego, sino que irá a la presencia de Dios en los cielos nuevos, en la tierra nueva, donde nunca más habrá muerte, llanto de ningún tipo, y que todas las cosas que pudimos haber sufrido en el nombre del Evangelio van a quedar completamente desaparecidas al ver el glorioso destino que tenemos. ¿Esa es una aspirina para nosotros? No, esa es la verdad de Dios. Es que ustedes son escapistas, no quieren sufrir. No es así. De hecho, lo que conocemos como sufrimiento en este mundo va a ser un parque de diversiones con el lago de fuego. Un parque de diversiones. ¿Y sabes qué? Es eterno. Pero ¿cómo eterno? Si ya por último la persona pecó 80 años. Reclámale a Dios. Nosotros tenemos que ser veraces con la palabra. Veraces con la palabra. No nos avergoncemos del Evangelio porque es poder de Dios. El tema de la justicia del versículo 17 lo vamos a ir desarrollando a lo largo de esta carta, porque sin duda esta carta surgió a partir de ese deseo de Pablo de compartir el Evangelio y de desglosar lo que significa el Evangelio. No tengamos temor del hombre, tengamos temor de Dios. Tengamos temor a fallarle a Él, no temor del hombre. No se trata de ser personas audaces, no, se trata de que lo que es verdad. Creámosle a Dios y amemos a las personas espiritualmente y no de forma carnal, prometiéndole cosas de las cuales no podemos nosotros garantizar nada. Lo único que podemos garantizar es que si nosotros nos arrepentimos, si reconocemos nuestra condición, si reconocemos que estamos absolutamente imposibilitados de salir de esa condición y que soy culpable delante de Dios, entonces ahí el Evangelio tiene contexto. Cristo salva, Cristo me salva completamente y me ha salvado y te ha salvado también a ti. Nos ponemos de pie para orar. Padre amado, increíblemente resulta tan difícil este mensaje en este mundo, Señor. Y quizás hoy que hay una necesidad aún más latente, Padre. Siempre la ha habido, pero por alguna razón hoy estamos tan llenos de cosas, tan llenos de proyectos, Señor, y estoy hablando de nosotros como pueblo de Dios, que hemos olvidado el propósito por el cual tú nos tienes en este mundo aún, Señor. Que podamos, Señor, tomar conciencia, orar y saber que cuando nos conectamos en esa línea contigo, Señor, vamos a ver las oportunidades día a día, Señor, fluyendo para compartir tu Evangelio. No somos responsables de la conversión, Señor, de las personas. Eso es trabajo única y exclusivamente tuyo. Pero sí somos responsables de comunicarles el Evangelio verdadero, porque en él hay poder de Dios. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén.